Son las 7:59. Damos la bienvenida al arquitecto Fernando Cordero Cueva, 2 veces alcalde de esta ciudad. Quisiéramos tratar sobre esos pensamientos que esperamos lo haya resumido correctamente, que provienen de artículos suyos publicados en Descentralízate, en diario El Mercurio. Pero antes de abordar este tema que tiene que ver con edificabilidad, con ese auge de construcciones, de edificaciones verticales en la ciudad de Cuenca, nos comente, arquitecto Cordero, el momento que vive la ciudad, que vive particularmente la alcaldía de Cuenca, con un gobierno local improvisado, una situación desencadenada por hechos que son públicamente conocidos. Gracias, Gustavo. Buenos días, Rosana, y a todos quienes nos ven y nos escuchan en Antena 1. Es penoso lo que le está ocurriendo a nuestra ciudad, inclusive en el ámbito político. Yo fui conmovido, como creo que muchos cuencanos, al verle a nuestro alcalde suspendido hace unos días dirigirse públicamente, totalmente desmejorado en su salud, aclarando que se trata de una enfermedad que les sobreviene humanamente, como a cualquiera de nosotros nos puede ocurrir, y en ese contexto, pues, nuevamente la ciudad se ve abocada, manos a boca, como se dice popularmente, a nuevas incertidumbres. Es decir, él mismo está dejando abierta la posibilidad de que por esa situación o por los dimes y diretes jurídicos que también devienen de esta intromisión ahí de la justicia en la política y en las elecciones. Es decir, hoy día ya no se juega con la simple campaña electoral en donde los ecuatorianos discernimos con nuestra voluntad quiénes pueden ser nuestros mandatarios, sino que son los jueces del contencioso electoral, son los propios integrantes eternos ya de un consejo electoral que no se ha renovado en los últimos 9 años, los que deciden quiénes pueden ser y no ser candidatos. Entonces realmente ya no son elecciones libres y democráticas, sino, como dicen muchos políticos de todos los colores, estamos muy dudosos los ecuatorianos de que existamos efectivamente en un país democrático o en un país en el que estamos en el límite de lo que podemos seguir llamando, entre comillas, democracia. En ese ámbito, realmente, los temas como los que vamos a conversar pasan a un, no segundo, no tercero, último plano. Los temas importantes dejan de ser importantes. Los temas urgentes se roban la película. ¿Cuáles son los temas urgentes? Los temas que discuten los señores concejales todos los días. ¿Cuáles son los temas hoy día del Consejo? ¿A quién le vamos a nombrar vicealcalde? Porque ya no vamos a tener alcalde titular. De aquí a 2 meses dirán que el señor alcalde titular ya no puede ser alcalde. Él mismo lo está poniendo en duda. Después de 4 meses seguro que van a querer destituirle. Y ese va a ser el debate junto al de las elecciones. Tenemos 11 candidatos, o 13, todavía no sabemos cuántos niños van a haber. ¿Quién discute? Hasta ahora yo no oigo de los 13 candidatos, hasta ahora no he oído a uno solo de ellos plantear qué van a discutir entre ellos, o qué van a proponer ellos para Cuenca. Y Cuenca necesita muchos temas. Tú mismo vas seguramente a conversar conmigo y Cuenca todos los días espera. ¿Qué le va a pasar a Cuenca con el crecimiento que viene experimentando? ¿Qué vamos a seguir haciendo para ordenar un poco esta ciudad? ¿Cómo vamos a explicar esta fiebre de construcciones que no tiene mucha lógica entre la cantidad de viviendas que se demandan y la cantidad de edificios que se construyen? Porque paralelamente la ciudad sigue creciendo en todas las direcciones. Tenemos 10.000 hectáreas urbanas, pero estamos ocupando una superficie de casi
25.000 hectáreas. Antes de Solo entrar basta... a ese tema que es crucial y central en este diálogo, ¿qué expectativas reales tiene usted respecto a la capacidad de Marisol Peñalosa para estabilizar la gestión, recuperar la confianza institucional en estos meses que le toca estar al frente de la alcaldía, que probablemente se dilatarán, teniendo una lectura de lo que dijo Cristian Zamora respecto a decisiones sobre regresar o no a la alcaldía y su salud? Yo creo que la fortaleza que tenía de alguna manera el alcalde que está suspendido estaba fundamentada en una estructura administrativa, en una estructura técnica, que con bemoles pues estaba funcionando. Es decir, los alcaldes no son magos en ninguna parte del mundo. Los alcaldes funcionan con equipos que, pues, dirigidos evidentemente desde lo administrativo por un personero que ejerce mando sobre ellos, pues tienen una. Pero cuando por alguna situación ahí de inexplicable, para mí, yo tengo buen concepto de la concejal, que además tiene experiencia, porque ella ha estado ya, creo que cerca de los 8 años como concejal, pero me parece que cayó ahí provocada, no sé por qué, cayó en una especie de snob, de marcar unas diferencias. Es decir, yo no criticaré jamás. Alguna vez yo dije en una entrevista con alguna periodista que yo por Cuenca hablaría con el demonio. No tendría ningún problema en reunirme con el diablo, porque no por reunirme con el diablo me voy ni a ir al infierno ni a convertirse en demonio. Me parece muy bien que se reúna con cualquiera. Reunirse con el gobernador, con el propio presidente de la República, pues a mí no me va a convertir en demonio ni en gobiernista. Pero empezar a tratar de marcar diferencias con el doctor Zamora en ese tipo de cosas totalmente superficiales, y tratar de eso, de proyectar comunicacionalmente, me parece un error. ¿Sugiere usted que Marisol Peñalosa y su equipo tuvieron un acercamiento más allá de lo políticamente correcto o de lo diplomático? No sé si ella, me parece con que el personeros del gobierno de Daniel Noboa. El equipo de comunicación, yo creo que le han hecho daño o sea, pedir la renuncia a todo el mundo indiscriminadamente. Me parece que lo que provoca es un caos. Yo les oigo a todos mis colegas arquitectos que hoy día sacar un permiso de construcción es 10 veces más difícil que lo que era antes. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué complicar las cosas más allá de eso? ¿Por qué dificultar el funcionamiento de las gerencias pidiendo renuncias a todo el mundo? ¿Por qué? Y tener de pretexto a la Contraloría con noticias que comunican a todo el mundo. Antes de ayer que había una noticia que se vuelven a colocar los radares en la vía panamericana. Ayer el municipio, a través del EMOV, desmiente que no es así. Pero antes de ayer el gerente del EMOV decía que van a volver a colocar. Estamos jugando a las escondidas. ¿Quién habla? ¿Por qué? No, me parece que estamos atentando contra las autonomías, estamos atentando contra las vocerías adecuadas, y eso le quita credibilidad a la propia alcaldía. La propia alcalde en funciones le está restando credibilidad. Ella tiene que recuperar su voz, su autoridad interna y externamente. Hablando de autonomías, ¿cómo vio usted lo que sucedió la semana anterior cuando una comisión legislativa se reunió en Cuenca con presencia del gobernador, y una de las sugerencias, no sé si decisiones, era que debía contratarse a las hormiguitas chúas? Me parece que es un colectivo de unas 300 personas en EMAC-EP. Comisión legislativa, hago énfasis, presencia del gobernador, del Ejecutivo, hago énfasis, dando sugerencias por poco mandatorias a una empresa pública municipal. Pues son intromisiones intolerables. Yo soy municipalista de toda la vida, no por haber sido alcalde. Yo toda la vida he estado pensando que el centralismo es una enfermedad terminal
que ya lleva lamentablemente casi 200 años en el Ecuador. Mientras no le curemos al Ecuador del centralismo, seguiremos atormentados. Entonces, no tiene sentido. Pero no es la única expresión de centralismo. En la Asamblea hacen gala con unos cuantos legisladores ahí despistados, totalmente ignorantes, de querer fiscalizar a los alcaldes. Hay un señor ahí que está fiscalizando la compra de trolebuses en la alcaldía de Quito y hace gala de creer que está haciendo bien, cuando le dicen, pero oiga, la Constitución dice que el órgano fiscalizador de los alcaldes son los consejos cantonales. Sí, pero dice la Constitución que le puedo pedir información a cualquier autoridad pública. Entonces le voy a pedir información y cuando yo tenga la información me voy a la fiscalía. Sí, pero eso no le convierte a usted en fiscalizador del alcalde. Pero hacen todo un show y la asamblea se presta y vota. No puede votar como asamblea, pero votan estas resoluciones que le desfiguran a la asamblea. Y eso vienen y reproducen en el Consejo de Cuenca. Reproducen en una asamblea, en una reunión, no fue una asamblea ni fue una reunión oficial del Consejo, pero reúnen realmente al gobernador ahora constituyéndose una especie de protoalcalde. No, es un disparate lo que está ocurriendo. Entonces, eso le quita autoridad a la legítima alcalde encargada que tiene Cuenca. Ella tiene que hacerse respetar como representante de Cuenca. No hay 2, ni 3, ni 5 representantes. Cuenca está representada por su alcalde y ella es tan alcalde como fue Zamora cuando estaba en funciones. Ahora, sí, quizás ya entrando en materia sobre estas observaciones que se han hecho respecto de las normas urbanísticas aprobadas por el Consejo Cantonal y cuánto de esto que ha sido aprobado se está aplicando, puede aplicarse en la realidad. Al parecer hay mucho incumplimiento, no desde ahora, sino desde hace muchísimo tiempo respecto de la edificabilidad aquí en el Cantón Cuenca, pero quizás vale la pena analizar esto, sobre todo porque estamos próximos a elegir un nuevo alcalde ya cuando en el mes de noviembre, el 29 de noviembre, y como usted mismo manifestó, estos son temas de enorme importancia para Cuenca, para su futuro a mediano y largo plazo, pero son temas que definitivamente poco o nada se debaten y se discuten. Sí, justamente en uno de los artículos que yo escribí en Descentralízate, los domingos en el Mercurio, aludí a un hecho histórico que no es poco importante, sino es muy importante. Cuando se crea el Ecuador en 1830, con la herencia que teníamos de los cabildos de la época colonial y con la experiencia también pequeña pero importante desde 1824 de la Gran Colombia, ya habían experiencias del funcionamiento de las municipalidades. En la época de la Gran Colombia, de 1824 a 1830, el Ecuador se fundó con 36 cantones que tenían sus propias municipalidades. Entonces, en el propio año 1830, el Ecuador se crea con los 36 cantones y se crean las municipalidades. Y se dicta una primera ley de lo que sería después la ley del régimen municipal. Desde 1830 teníamos una ley municipal. Eso significa que es una de las entidades más arraigadas en el tiempo, el concepto municipal. Y tenía muchas competencias, no muy definidas, no muy claras, hasta 1945. ¿Por qué el año 45 es importante? Porque después de la gloriosa, de esa famosa que le expulsó del gobierno Arroyo del Río, le enarboló en el poder a Velasco Ibarra, y se hizo la constituyente del año 44, que también Velasco le votó a la basura, pero no pudieron votar a la basura la ley de régimen municipal del año 45. ¿Por qué es importante? Porque esa ley del 45 les dio prácticamente la primera norma urbanística
a los municipios y les dio esa competencia privativa a los concejales de regular el uso y la ocupación del suelo. Desde ahí, la Constitución hoy día le elevó de la ley a la Constitución, pero desde 1945 son los concejales los que dicen todo lo que se hace hoy día en el suelo. ¿Qué se hace? Le dicen, retírese de la calle tantos metros, retírese de su vecino tantos metros, el tamaño de su lote va a ser de tantos metros cuadrados, etcétera, etcétera, todo. La altura de su edificio puede ser de tanto. Ahora hablamos de edificios, pues durante años de años las casas eran de 1 y 2 pisos. Antes no se hablaba ni siquiera de pisos, le decían, tiene que tener la altura de la cornisa de su vecino. Durante años, cuando no habían arquitectos, pues los albañiles sabían que no podían superar la casa del vecino y así se construyó Cuenca por más de 400 años. Todo eso, en definitiva, así se ha construido nuestra Cuenca. Hoy que tenemos tantas normas, vemos que con descuido, o a veces simplemente por la herencia, heredan una norma, no ponen mucho reparo y empezamos a cometer errores. Nosotros en el propio grupo no somos muchos, pero sí discutimos a veces bastante y tenemos mucha gana de contribuir a la ciudad y hemos pensado que para ampliar el número democráticamente, largamente, porque las personas somos lo menos importante, las ideas deben perdurar, debería conformarse para Cuenca sin quitarle competencias a la municipalidad, sino más bien para potenciar la competencia municipal, para que nunca se pierda, para que el centralismo sea el que se vaya perdiendo. Debería crearse un instituto de planificación en el que sean parte las universidades principalmente, pero no nos limitamos a que no puedan haber otras partes que no sean las universidades, pero hay por lo menos 4 universidades de asiento cuencano: la Universidad de Cuenca, la Universidad Católica, la Universidad de la SOAI y la Universidad Politécnica. Lo que usted dice, arquitecto Cordero, va en la línea de lo que expresó el ministro Juan Carlos Vega, hoy el candidato a alcalde de Cuenca. Cuando le preguntamos sobre ese desarrollo asimétrico del sur del país, de la SOAI de Cuenca, señaló que Cuenca no propone, que hay municipios en el país que llevan estudios de prefactibilidad, de factibilidad, estudios muy avanzados, proponen y tienen éxito en el gobierno. Eso está faltando a la SOAI, es el criterio. Pensamos que calificado de Juan Carlos Vega, pues ha estado en 2 importantes ministerios. Pero no queremos alejarnos del tema. Yo quisiera, sobre el tema que usted está hablando, si me permite. No le he oído, pero me parece que es absolutamente correcta la afirmación. Es decir, a los cuencanos ideas no nos faltan, pero sí nos faltan concretar esas ideas. Exacto. Justamente en estudios un propuestas poco más permanentes, más desarrolladas. Más desarrolladas. Y eso no siempre se hacen desde los técnicos municipales, porque además es muy coyuntural. 4 años es insuficiente cuando se es mandatario, y en Cuenca la excepción es la reelección sucesiva. Hay pocos, creo que yo soy uno de ellos, que han sido reelectos sucesivamente. Entonces, en todo caso, no, arquitecto Cordero, no quisiera desviarme del tema, siguiendo entonces, en la línea que usted desarrollaba sobre esta preocupante metamorfosis de Cuenca, esta agenda, si me permite, por favor, sobre la preocupante metamorfosis de Cuenca, esa agenda urbana inmediata, ese predominio de la propiedad horizontal sobre la clásica vivienda en casas, casonas o villas. La pregunta sería, ¿puede la estructura política administrativa del actual municipio ser el escenario que marque una diferencia en la forma de tomar decisiones urbanísticas que históricamente han sido inconsistentes o poco articuladas? A ver, el municipio aparentemente no se involucra en esos temas, pero sí lo hace. Lo hace a veces sin hacerlo de manera explícita, pero cuando el municipio califica como propiedad horizontal en un lote que antes era de propiedad individual y ahora a la luz de la ley le llama de propiedad horizontal,
está avalando que esa propiedad que entonces era de una sola familia y sin dividirse. Ojo, Gustavo, esas son las trampas que no se dejan vestigio y se hacen ante notarios. Son las trampas ante notario público para no contribuir con la cesión gratuita de suelo en Cuenca. No voy a quitarte mucho tiempo porque te podría contar y habrán otras oportunidades, pero en Cuenca, en la universidad, hicimos una investigación hace unos años para evadir la cesión obligatoria de suelo. Se aprobaban, bajo la misma ley de propiedad horizontal, se aprobaban condominios, se siguen aprobando condominios. ¿Cuál es la característica de un condominio? Es el mismo de la propiedad horizontal. No hay fraccionamiento de suelo. Entonces, como no hay fraccionamiento de suelo, la ley dice que hay cesión obligatoria de suelo cuando se fracciona el suelo. Tú tienes que, según la ley, tienes que entregar hasta el 35% del suelo cuando tú divides para hacer una lotización. Antes la ley, antes del año 1984, era 50%. Cuando yo fui alcalde justamente, en el año 96, regía todavía la ley del año 66. Y en el 2004, dije mal 84, en el 2004 cambiaron y le bajaron al 35. Gracias a esa ley del 66, hicimos los parques lineales. Había como expropiar o pedirle cesión gratuita del suelo hasta en el 50%. Y no era que les estábamos perjudicando, ¿no? Porque los que ganaban eran justamente los que les abríamos vías y les permitíamos terrenos que no valían absolutamente nada, les dábamos una enorme plusvalía y todos ganaron, todos ganaban. Así ha crecido Cuenca, así ha crecido todo el país. Pues hoy, con el famoso tema de la propiedad horizontal, tanto verticalmente cuanto horizontalmente, Cuenca se ha expandido brutalmente. Vamos al tema de los edificios. Cuando el municipio aprueba una propiedad horizontal, está diciendo, se crearon departamentos. Es una locura lo que ha pasado en Cuenca. En el último censo, si tú revisas, ya tenemos cerca de 1 de cada 4 cuencanos vive en departamento. 1 de cada 4. Si tú vas al censo del año 2001, había apenas 3 de cada 100 cuencanos vivían en un departamento. Hoy día son 25 de cada 100. Entonces es un cambio dramático en apenas 25 años. En apenas 22 años, sería del 2001 al 2022. Es un cambio enorme. 25% de cuencanos hoy día viven en departamentos. Pero no ha parado tampoco esta expansión horizontal para el resto, que son el 75%. En cuanto a la estructura de estos edificios, si no le entendí mal en un diálogo con su colega Fernando Pauta, él señalaba que en otras ciudades el 50% de la altura del edificio debería ser un referente para la separación mínima respecto a otro bloque, no como se están construyendo aquí, donde prácticamente los vecinos de uno y otro bloque de edificios, de 2 edificios, pueden tocarse. Sí, bueno, yo me he quedado sorprendido justamente estudiando la historia. Uno puede sorprenderse, ¿no? Porque el señor Gilberto Gat Sobral, uruguayo, que vino a Cuenca y fue homenajeado, y su compañero, otro uruguayo, fue a Quito, fundó la Facultad de Arquitectura de Quito, Jones Odriozola. Entonces, siempre a los extranjeros aquí les rendimos tanto homenaje que al uno le hicieron notable primer decano y al de nuestra referencia aquí en Cuenca le dieron tanto trabajo que el señor hizo el municipio de Cuenca, la Casa de la Cultura, y si se queda viviendo más tiempo aquí decía, pero ¿por qué me refiero a este edificio? Porque tumbaron el hermoso palacio que estaba en el Parque Central, e hicieron ese horrible edificio que es el municipio actual. Entonces, ese señor, en la ordenanza del año 1947, Fernando Pauta, no he conversado con él. Solo para no quedar en lugares comunes, ¿se refiere usted a Sixto Durán Ballén? El señor Gilberto Gat Sobral, en la ordenanza del 47,
dice que la distancia entre uno y otro, claro que no habla de edificios, habla de la ciudad jardín. Entonces estaba pensando en casas que se iban del centro histórico en forma de villas al ejido. Pero dice que la distancia entre una y otra debía ser de 1 metro de separación. Y como hacen en la costa, hacen ahora así las casas. Edificios en la costa, en las playas, en salinas, en playas, en toda la costa hace 1 metro de distancia. Edificios de 20 pisos separados 1 metro. Fernando dice con toda propiedad, para darle soleamiento, si yo tengo 50 metros de alto, me debería separar 25 metros del otro edificio, para tener un ángulo de 45 grados que me permita a las 9 de la mañana o a las 3 de la tarde que me entre el sol. Está bien, esas son, claro, hay una cantidad de arquitectos, sobre todo, que le ponen el grito en el cielo a Fernando, que ha sido profesor de urbanismo toda la vida, y dice, está loco, que hay como demostrarle científicamente que no, que hay como tener soleamiento en Cuenca con menos distancia. Pero así todo, justamente en el último artículo que yo escribí, hay una norma en un barrio que yo puse ahí unos datos, ¿no?, que tienen locos de las normas mal hechas. En un barrio de Cuenca, en un polígono de planeamiento, que hay 4.383 lotes. En esos 4.383 lotes, para hacer un edificio de 10 pisos, que el municipio dice que hay cómo hacer en ese polígono edificios de 10 pisos. Para hacer un edificio de 10 pisos, habría que tener 900 metros de terreno, 22 metros de frente, y habría que retirarse no los 17 metros que diría Fernando Pauta, porque un edificio de 10 metros tendría más o menos 32 o 33 metros de alto. Pongamos 30 para hacer más rápido las cuentas. Tendría que tirarse 15 metros a cada lado. No, dicen que se retire 7. 7 metros y 7 metros son 14. Tiene 22. Quedaría un edificio flaco y alto de 8 metros. Pero esos edificios, en ese 4.383 lotes, solamente hay cómo hacer. De los 4.000 habría cómo hacer 200 edificios en los 4.000 lotes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Cuenca? Todo el mundo se queja. Yo vivo aquí en una zona, justamente en ese polígono, en donde están haciendo ahora, en la manzana donde yo vivo, creo que 4 edificios. Pero no están juntos. El uno está aquí, el otro está en otra esquina, el otro en otra esquina. Claro, todos nos estamos quejando, ya me quitaron la vista, el uno se queja de la vista, el otro dice, ya me quitaron el sol. Eso nos va a pasar. No se pueden ni siquiera hacer más edificios, porque los lotes no permiten. ¿Qué pasó, arquitecto Cordero, con el nivel de discusión de PUCS y PDOT, que entendemos son referentes que tienen que ver con estos temas? PUCS y PDOT se discutieron 2 administraciones municipales, un periodo de aproximadamente 3 años. ¿Por qué no se visualizaron de manera adecuada estos temas? A ver, de ahí pedimos hasta creyendo, ¿no? Porque uno cree es la falsa democracia. A ver, la legislación dice que había una silla vacía. Yo fui uno de los que pidió, ¿no?, a título personal. El Colegio de Arquitectos a mí me nominó delegado para que yo pueda intervenir a nombre del Colegio de Arquitectos. Y yo tenía detrás de mí 150 arquitectos voluntarios que nos reuníamos así militantemente, creyendo en la ciudad, a discutir, a estudiar días y noches enteras los documentos. Teníamos la colaboración, yo destaco, del director en esa época de planificación del municipio, que nos daba todas las normas. ¿Qué queríamos? Ayudarles a los señores concejales, al alcalde de entonces, a que hagan lo mejor posible. Se inventaron una norma que quien intervenía, que no era concejal, estando en la silla vacía, solo podía hablar una vez. Los concejales podían hablar 20 veces sobre el mismo tema. El que estaba en la silla vacía solo podía hablar una vez. Una caricatura. Ahí aprobaron estas famosas normas. Esto del edificio que ahora ya no solo me burlo. Ahora les hago con números, con datos, con estadísticas, que ellos nunca lo hicieron. Y ahí tuvieron la complicidad de algunos ingenieros
arquitectos de la Cámara de la Construcción, de algunos miembros de los colegios profesionales, y yo me burlé en esa época, les dije que cogieron un sombrero de mago y pusieron unos datos para apoyar la edilidad. Admírense, Rosana y Gustavo, en Cuenca hay 168 polígonos urbanos y solo en 4 de los 168, no sé por qué, dijeron que hay como construir 15 pisos, no sé ni por qué, no sé por qué 15. Si quisiéramos elevar la densidad al doble o al triple, podríamos decir que construyendo 3 pisos en toda la ciudad, podríamos vivir 1,5 millones de habitantes. Pero no, dijeron que en 4 polígonos había que hacer 15 pisos. Antes del plan, en la Ordóñez Lazo, había como hacer 20 pisos. Ahí le bajaron a 15. ¿Qué tan grave es esta metamorfosis de Cuenca en su criterio? Y yo quisiera añadir, Fernando, perdón, antes de su respuesta, quisiera yo añadir a lo que dice Gustavo, cuán real es además la falta de control. Se autoriza un edificio de 5 pisos, pero terminan construyéndose 7. Estas denuncias no han sido pocas en la zona urbana de nuestra ciudad. Es decir, además de la norma, hay incumplimiento. Claro, añadimos y falta aquí de control. El Colegio de Arquitectos acabó de hacer una excitativa a través de su presidente, hablando de una relajación en el control municipal. Señaló que por allí se derogó un reglamento de control y que actualmente no se realiza un control adecuado. A ver, yo puedo corroborar con información, siempre ha estado de mi lado los temas objetivos, porque si uno no contribuye con información verificable, pues prácticamente lo que abunda son con dudas, ¿no? La Cámara de la Construcción publicaba una revista, creo que algún tiempo ya no lo hace, pero Cuenca logró en 3 años, cuando recién se posicionó Cristian Zamora, con ayuda de las universidades, de los propios colegios profesionales y unos voluntarios que nunca faltamos, logramos crear un sistema de monitoreo en línea que se llama CIGEO, que es gratuito, que integró a etapa la propia municipalidad. Cuando digo la municipalidad, no todos los departamentos, pero el de control urbano, el de planificación, el de catastro, la empresa eléctrica, y era bastante, ¿no? Tener esa información en línea, directa, es valiosísimo. Entonces, está en línea todavía. Y ahí se registra todos los permisos todos los días. Entonces, siempre nos sorprendía en la Cámara, con la anterior presidenta, con María Cristina, y con el actual presidente, siempre nos sorprendía de que habían, por decirte algo, 1,000 permisos de construcción y 1,200 infracciones. Entonces, el municipio sí hace control. Y la explicación que nos daban siempre en el municipio es, sí, pero es muy difícil la sanción. Sí hacemos control, o sea, llegan las denuncias, se levantan los partes, pero sancionarle al infractor es un vía crucis, porque hay toda una complejidad, y ahí viene hasta el refrán popular de que dicen los infractores, de que es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Pues se paga una multa o se hace alguna travesura, y en definitiva es más fácil hacer eso que pedir permiso. Entonces, es posible, lo que dicen ustedes puede ser bastante real, de que pueden haber infractores, inclusive sancionados, con alguna multa, con alguna cosa, pero no sé si llegue a esta gravedad, ¿no? Sería imperdonable de que le dan permiso para hacer 5 pisos, 7, no, eso según la ordenanza es demolición. Si es que hay como alguien hizo sin permiso, sin planos, eso es multa. ¿Ha visto usted un edificio, una edificación demolida en Cuenca por estas sanciones que puede dar el municipio? Sí conozco, sí, por eso me atrevo a pensar que no hay. Yo he visto, lo que pasa son esos casos, ¿no? Es decir, he visto casas demolidas muy humildes, unas casitas así que realmente dan pena que les hayan demolido. Sí, yo me refiero a edificios de altura, edificios algunos muy polémicos, como ese que se construyó, por ejemplo, frente a las ruinas de Todos Santos.
claro, lo que supe, yo participé también en un debate sobre ese edificio, no podían demolerle ese edificio, porque estaba absolutamente apegado a una ordenanza equivocadamente aprobada en el municipio. La ordenanza era la equivocada. El arquitecto que hizo ese plano estaba ajustado a la ordenanza. Y ese otro edificio en Vista Linda que ha generado tanta polémica. En Vista Linda... No me ubico cuál es el edificio, pero seguramente también hay alguna ordenanza en consulta. En el propio barranco hay una serie de edificaciones que son medio polémicas ahí, pero están sí, este es un tema en el ámbito de la... realmente técnico. Por eso es que yo hablo del Instituto de Planificación, porque los fiscales no tienen todo el tiempo del mundo para estar. A ver, fíjate, yo tengo 2 años, por lo menos con 2-3 horas por día, estudiando estos temas de Cuenca, y todavía me tomarán un par de años más para terminar un estudio académico y algún rato a lo mejor tener un PhD. Ya, pues, ese es un tiempo mío, voluntario. Yo no tengo ninguna razón para tenerlo. Si es mi gana de estudiarle a Cuenca y mi amor por estos temas urbanísticos. Pero como yo deben haber en Cuenca, habemos creo que 500 profesores jubilados de la universidad, que tenemos toda la gana del mundo de aportar con lo que sabemos a cambio de nada. Entonces, gente como yo y muchísima otra gente, en los ámbitos que podemos ser útiles al conocimiento, a la ciencia, cuando somos conocedores de algo, oye, estamos dispuestos a dar a cambio de nada, como digo, sino de simplemente de coparticipar cívicamente en las cosas en las que podemos ser útiles. Esa es la forma de integrar. Al municipio no le costaría nada, aparentemente. Habemos gente que creemos que si hay cómo hacer cosas de buena voluntad sin ni siquiera pedir remuneración, pero si tendría que remunerarse a algunas personas que a lo mejor sí necesitan la remuneración sin tener que apelar a su buena voluntad o a su aporte cívico, pues ese Instituto de Planificación va a ser un tanque de pensamiento permanente de la ciudad, sin introducir el componente electoral, que no es que la política nunca será mala. Le pregunto, arquitecto Cordero, ¿no es un poco eso lo que debía haber hecho la empresa pública de la Universidad de Cuenca? Sí, pero ahí te digo, yo le quiero a mi universidad como le quiero a mi madre, porque uno le quiere a la gente y a las entidades que uno tiene arraigo. Yo estoy arraigado a la universidad. Yo he sido invitado a ser profesor de otras universidades y de alguna manera a veces me resisto, no sé ni por qué, a ser profesor invitado en otra universidad, porque tengo un arraigo con la universidad, mucho más ahora que me nombraron hasta profesor emérito. Entonces y a veces me muero de iras con lo que oigo. Sabes que los pasos a desnivel, el otro día te dije en una entrevista, yo no me puedo conformar de ver ese horrible paso a desnivel que está frente al hospital del IES. Y cuando veo los planos firmados por la empresa pública de la Universidad de Cuenca, oye, no me puedo sentir conforme. La universidad que ha sido la mayor cuidadora del paisaje de Cuenca, que no me venga con el cuento de que ese mamotreto hicieron así porque es más barato que un paso hundido. No soluciona nada, y el que van a hacer ahora frente a Gapal es peor. Entonces, firmado por la Universidad de Cuenca, firmado por la empresa pública de la Universidad de Cuenca. Una vergüenza. Bien, ojalá se den pasos concretos, arquitecto. Porque dicen, Gustavo, que la empresa pública, porque puede firmar directamente, porque es una entidad pública, los municipios, el propio gobierno, no necesita llamar a concursos, firman directamente. Entonces cayeron en la tentación mutua de hacer las cosas más rápidas y firmaron. Bien. Yo no he tenido la oportunidad de conversar ni con la rectora, que ya dejó de ser, ni con el actual rector, pero lo digo públicamente porque no tengo por qué dejar de decir la verdad. Y debería la universidad aclarar este tipo de cosas.
Es una vergüenza, y lo digo públicamente. Ojalá le llegue a oír el rector, yo le iré a visitar, porque es una vergüenza. Ya empezaremos a usar ese el tiempo se nos agota, arquitecto Cordero. Ojalá este proyecto que le entendemos usted propone de que se junte el capital académico, diríamos, de esta ciudad para proponer proyectos se pueda realizar. Nos hemos ido ya a algunas universidades, hemos hablado con algunas universidades, la Universidad de Cuenca, la Universidad Católica, la Universidad Politécnica, y hasta ahora en las 3 universidades nos ha ido bien. Estaba faltando una reunión con la Universidad de la SUAY para luego de eso de hacer una reunión con las 4 universidades, una especie de seminario, hacer una propuesta, reunirnos con los señores concejales actuales, ojalá reunirnos con todos los candidatos a alcaldes para socializar con ellos la idea. Como quiera que se llame, será un ente eminentemente técnico con su mirada urbana de la ciudad. Así es, una cosa que no se contamine, porque en definitiva no hay que tener miedo a la política. La política nunca va a dejar de estar presente. Esa es la buena política. Bien. Eso no es una pregunta final, arquitecto Cordero, saliéndonos del tema, volviendo al inicio, la situación de Cuenca. Una vez cumplidos los 6 meses de suspensión del alcalde Cristian Zamora, ¿qué escenario institucional anticipa usted? ¿Con Zamora o sin Zamora retornando al cargo? A ver, creo que va a ser... el debate se va a anticipar, ¿no? Ya está anticipado, porque ya hay voces jurídicas. He visto al presidente del Colegio de Abogados, he visto a abogados en libre ejercicio anticipar, además con ejemplos de esos cotidianos, es decir, el ejemplo de que si te cogen preso a ti o a mí porque nos hemos tomado unos vinos de más y caemos presos y somos funcionarios públicos, caemos presos, nos dan 30 días y solo tenemos 15 días de vacaciones. En el día 16 no estamos haciendo el trabajo y ya no tenemos vacaciones para pedir. Al día siguiente pues nos declaran ilegales y nos pueden pedir el visto bueno si somos funcionarios del Código de Trabajo o si somos señalan que una norma del COTAD no permite a un alcalde por ninguna razón separarse del cargo por más de 3 meses. Ya. Entonces, claro, ahí viene la trampa. Yo digo, es el colmo, en definitiva, otro engaño a Cuenca. Para hacerle suavita, para que no sea tan dura, le dijeron a Cuenca que solo le han suspendido al alcalde. Y que la suspensión es una figura que no podría ser, en este caso, entendida como una sanción que le eliminó al alcalde, que no le han destituido al alcalde, solo le han suspendido, y que sería un desacato del alcalde renunciar o dejar de ser alcalde. No, está suspendido, y que en 6 meses regresa. Esa es la opinión también de una cantidad importante. Hay criterios calificados que opinan así. Así es, entonces, de nuevo, pero tenemos otros abogados que con el COTAD en la mano le dicen, sí, pero ¿de dónde saca usted la teoría de que esta norma, que es una norma del Código de la Democracia, es una norma que prevalece sobre esta otra norma que también es orgánica y que debería aplicarse porque es la norma que vigila la permanencia de los alcaldes en funciones? Lo cierto es que hay dos escenarios. Es el caso del alcalde de Guayaquil. ¿Cómo mira uno y otro escenario? Una vez claro, que se den los desenlaces. Viene el descalabro, es lo que le pasa a Guayaquil. Este rato el Consejo, porque tenía votos a favor el alcalde de Guayaquil, el alcalde de Guayaquil ya se cedió de los plazos y el Consejo no le destituyó, porque tuvieron votos. Si en Cuenca el alcalde Zamora tiene votos a su favor, no le van a destituir, porque es el Consejo el que tiene que decidir, no nadie más. No es de facto, no es así simplemente por paso de los
20 de los 60 días con ampliación a 120, el Consejo con votación tiene que destruir, nadie más. Pero nos quedamos en el limbo, pues. O sea, la alcaldesa terminará de encargada, porque de hecho no hay cómo elegir. Pero vendrá la polémica de que si eligen o no eligen vicealcalde. Entonces también tendremos este debate tonto que paraliza en vez de dedicarse a hacer leyes, ordenanzas, hay cosas muy importantes. Corregir estos temas que estamos discutiendo. Ordenar, me parece que es importante esto de los arriendos, el tema del debate de los taxistas versus el Uber, ese tipo de cosas que son tan importantes, no podemos estar contracorriente en el mundo entero. Hay Uber y en Cuenca les persiguen y la empresa de movilidad le coge presa con vehículo y todo a una ciudadana que está afiliada a Uber. Entonces, igual los Airbnb, entonces en Cuenca no hay cómo tener, pero en la práctica hay 3.000 locales de arriendo que están afiliados al Airbnb. Entonces estamos sin legislar y el municipio discutiendo si pueden elegir o no elegir a uno de sus concejales vicealcalde. Entonces estamos perdidos, estamos perdiendo el tiempo en nimiedades, en cosas secundarias, por estas cosas que en definitiva son trampas a la democracia. Yo tengo discrepancias políticas desde cuando era adolescente con la gente de la democracia cristiana, pero me alegro que, como dice el propio doctor Rustado, ya estoy viejo para tener miedo de decir la verdad. A mí me pasa exactamente igual. Me alegro que hayan viejos como el doctor Rustado, con quien, insisto, tengo discrepancias, pero me parece que es hora de decir la verdad en este país. Esto puede llamarse cualquier cosa menos democracia. Bien, por lo menos no lo he entendido, o quisiera aclarar cuál es su concepto de uno y otro escenario. ¿Qué va a pasar dentro de aproximadamente 5 meses con Zamora? Oye, sí, a lo mejor no te dije por darme la vuelta. Creo que va a ser caos. Un caos que le perjudica otra vez a Cuenca. Vamos a dejar de debatir. Imagínate lo que va a hacer con alcalde elegido ya. O sea, el primer caos es el interno, que todo el mundo comenta ya. ¿A quién obedecen los 1.000 y pico, miles? Claro, la transición del alcalde que se elija en noviembre será en mayo. Claro, o sea, y hay en noviembre ya tenemos alcalde elegido. Ya ganó alguien, así no esté con los credenciales, pero ya ganó alguien, ya habrán reconocido los que perdieron, que alguien ganó. Y ese alguien ya empezará a pensar en quiénes van a ser sus gerentes, quién van a ser sus directores, empezarán a acercarse al municipio a hacer la transición. Entonces ya tienes a los jefes que ya no son jefes porque ya se van, en mayo ya se van, y a los nuevos jefes que entrarán en mayo con el nuevo alcalde. Entonces tienes un caos. Si hoy día hacer un trámite en el municipio es difícil, de noviembre a mayo será el infierno. Es el colmo, realmente son unas trampas. Por eso es que yo no entiendo el papel de la Corte. Y la medida de ese caos, de alguna manera, va a depender también en cuanto a qué tan significativos son los cambios en la estructura de gobierno que se están haciendo ahora. Sí, pero peor todavía. Si a eso que ya es caótico en el pensamiento, le agregamos estos cambios que no les dan tiempo, los periodos de aprendizaje en el sector público. O sea, un gerente que ya venía trabajando 3 años, le nombramos ahora para un periodo de 3 meses, porque en noviembre o en 5 meses ya prácticamente acaba su periodo, porque va a haber otro alcalde va a haber en noviembre. Entonces le ponemos más inestabilidad. Yo no entiendo el papel de la Corte Constitucional. ¿Cómo puede permitir además
agrego un tema adicional para hablar de la Corte. ¿Cómo puede permitir la Corte que una campaña con 13 candidatos en el caso de Cuenca y en otras provincias, creo que hay cantones me que parece tienen mucho más que persisten a 11 al momento, si no me equivoco. Bueno, imagínense, 11 candidatos, de los cuales creo que hay 4 más o menos conocidos, que han sido otras veces hasta candidatos. ¿Cómo una persona que no ha sido nunca candidato va a hacer conocer su plan para ser alcalde para los próximos 4 años en 15 días de campaña? 15 días de campaña. Entonces es un atentado contra la lógica, contra la democracia, contra la participación. Y una invitación a la precampaña, probablemente rompiendo la ley. Claro. De hecho, ya hay precampañas. Porque en definitiva no sé ni quién va a controlar. Sé que ahora, en esta época de dictaduras varias, de dictadores suelos varios también, en definitiva, sé que el Tribunal Contencioso, sin norma alguna, con una propia reglamentación dictador totalmente arbitraria, ahora dice que ya van a controlar las redes sociales. Si quieren controlar, debería haber una ley. Pero dicen que están controlando las redes sociales. O sea, van a controlar así a dedo, como suelen hacer ellos. A unos sí, a otros no. Bueno, pero yo ya veo hay una periodista ya sentenciada a 1 mes de prisión por sus declaraciones en las redes. Sí, bueno, ese ya es el colmo, ¿no? Eso ya es el colmo. O sea, ya ahora ya no hay cómo pensar, ni siquiera. Ya deberíamos cerrar todo el mundo. Bien. Ahí sí hay que acordarse de Humberto Eco, ¿no? Estamos plagados de imbéciles, pero en las redes hay gente inteligente también. Bien. Y ahora, ya no solamente en las redes hay imbéciles, también en la justicia hay imbéciles que sancionan a los no imbéciles que escriben en las redes las cosas racionales. Bien, el tiempo se nos ha agotado, arquitecto Cordero. Queremos agradecerle por su presencia. Gracias a ustedes. Declaraciones de Fernando Cordero Cueva, ex alcalde de la ciudad.